Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. A la mesa de diálogo interinstitucional para la reforma judicial. Queremos iniciar la actividad saludando a cada uno de ustedes que se encuentra con nosotros. Extendemos nuestro saludo a nuestra máxima autoridad defensorial, el defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizaya Aro. De igual manera queremos saludar a quienes serán las expositoras el día de hoy. Saludamos a la señora Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir. De igual manera agradecemos la presencia de Claudia Terán de Red Unitas. Queremos saludar a las y los estudiantes universitarios de la Escuela Militar de Ingeniería que se encuentran con nosotros, como también de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes nos acompañan, y a los invitados que están hoy en sala y quienes nos acompañan a través de las transmisiones. Para dar inicio vamos a tener las palabras de bienvenida, la presentación del objetivo del evento y la exposición sobre la propuesta de la Defensoría del Pueblo sobre reforma judicial con enfoque de derechos humanos, a cargo del defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizaya Aro. Muchas gracias, defensor. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar presentes acá en este escenario. Muy buenas tardes. Quiero saludar a Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir, a Claudia Terán, que viene en representación de Unitas. Quiero también saludar a la doctora Salame, que nos acompaña en este espacio, a todos quienes están presentes acá, que han acudido a la invitación de la Defensoría del Pueblo. Este es un evento, el primero de un ciclo de reflexiones que nosotros como institución estamos promocionando ahora con organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante traducir estas reflexiones con seguridad luego de este ciclo en una propuesta también que pueda ser parte de la iniciativa de sociedad civil de la Defensoría del Pueblo en este proceso de construcción de una reforma judicial. El día de hoy vamos a tener efectivamente exposición de varias personas que nos va a dar desde diferentes enfoques algunas reflexiones, hacer algunas reflexiones sobre el tema de la reforma judicial. Al finalizar este evento, al finalizar cada una de estas exposiciones, vamos a tener algunas preguntas que seguramente el público, como parte de la inquietud sobre el tema, pueden formular para hacer las respuestas correspondientes. Una vez finalizadas estas exposiciones, vamos a hacer a través de una colega de la Defensoría del Pueblo algunas conclusiones que nos van a permitir conjuntamente los otros eventos que vayamos a realizar en este ciclo referido a reforma judicial, conclusiones ya más generales, con recomendaciones que nos permitan, reitero, ir construyendo una propuesta conjunta para que lo podamos poner a consideración también de las propias autoridades que están encargadas de este tema que es la reforma judicial. Entonces, este es el escenario que nosotros vamos a tener durante esta jornada. Agradezco nuevamente la participación de todos ustedes. También sé que hay alguna representación que ha venido en forma alterna del Viceministerio de Transparencia, así como de la Asamblea Legislativa Plurinacional, representantes de cada una de las comisiones que tienen que ver con el tema constitucional, pero lamentablemente por un tema de coyuntura no han podido estar presentes acá. Justamente por el tema de la convocatoria a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, es un imponderable que ya se va a ir seguramente viendo posteriormente con la propuesta que nosotros realicemos también y se vaya a poner en conocimiento de las propias autoridades. Muchísimas gracias nuevamente y pues con esto darles la bienvenida a la Casa de los Derechos Humanos, a la casa que es de ustedes. Nosotros como Defensoría del Pueblo ya en ocasión de
ese diálogo que había sido propuesto por el órgano judicial, por la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, habíamos planteado una propuesta de una reforma judicial con enfoque de derechos humanos. Efectivamente, esto era muy importante porque, como ustedes saben, la justicia atraviesa una crisis estructural prolongada, con bajos índices de desempeño, con persistentes observaciones de organismos internacionales, una independencia judicial fuertemente debilitada, un uso desproporcionado, incluso se podría afirmar que abusivo de la detención preventiva, injerencia política, corrupción endémica y un presupuesto insuficiente han sido los indicadores que muestran el estado de situación de la justicia en nuestro país. Entonces es muy importante partir de este antecedente, una especie de radiografía de una crisis que ya tiene una data de hace varios años y que nos muestran efectivamente que, por ejemplo, de acuerdo con este informe 2025 de World Justice Project, estamos nosotros como país en términos de Estado de Derecho en el lugar 131 de un ranking de 143 países analizados, ¿no? Y en el tema de justicia penal estamos ocupando el 142 por justamente las limitaciones en cuanto al ejercicio de la independencia que se pueda dar en el ámbito judicial. Lo propio acontece con la justicia civil, que se ubica en el número 140 de 143 países que han sido analizados a través de este informe. Entonces, esto definitivamente marca la sensibilidad de la temática y las barreras que se le pone a la ciudadanía para acceder a la justicia en términos de idoneidad, pero no solamente de idoneidad, sino también de independencia para resolver y garantizar una tutela de los derechos que se ponen a conocimiento del órgano judicial. Además, han existido también observaciones de organismos internacionales, y es harto conocida las observaciones del GIEI, que data del 2021, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través del informe Cohesión del año 2024 también ha realizado, y también el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados ha informado el año 2022, luego de una visita in loco, ¿no? Son diferentes opiniones que marcan un común denominador en el sentido de que la administración de justicia tiene una falta de independencia, hay desafíos que hay que ir asumiendo a profundidad respecto del funcionamiento mismo de la administración de justicia. Hay un informe muy trascendental que es la del relator especial, que claramente dice que critica, por ejemplo, el sistema de designación de las altas autoridades por sufragio universal, que hay una mirada amplia en esa crítica. Hay un rezago procesal, hay índices altos de corrupción, hay un presupuesto que no supera el 0,5% del presupuesto general del Estado y un altísimo porcentaje de detención preventiva. Y ahí podríamos decir inclusive que hay una incidencia mayor en poblaciones en situación de vulnerabilidad, como lo vamos a ver enseguida. Lo propio, el informe Cohesión Social también ha definido, ha establecido que hay desafíos estructurales, históricos, que necesitan una atención, y como no se ha atendido adecuadamente, lo que ha hecho es provocar la profundización de estos problemas, ¿no? Ahí están, estas limitaciones han sido aprovechadas independientemente de cualquier partido político que estuviese en el gobierno por el gobierno de turno, ¿no? Para aprovecharse institucionalmente, reitero, de esa estructura que es la judicial.
Frente a esta situación, pues el Estado ha generado a través de los diferentes gobiernos pues iniciativas que han tratado de solucionar estos problemas estructurales. Ya una primera, como ustedes también bien lo saben, data del año 2016 con una cumbre de justicia plural que luego ha decantado inclusive en una ley, la 898, el año 2017, que hasta hace algunos meses ha tenido una vigencia, pero que pues se ha desarrollado de una manera negativa porque se ha constituido a partir de esta ley 898 en un instrumento de injerencia hacia la actividad jurisdiccional. Ha sido uno de los experimentos esta ley pues muy negativa en términos de afectación de la independencia del órgano judicial. La cumbre del 2018 también es muy importante, que tiene que ver con la justicia indígena, que si bien ha generado espacios de de avance en temas de coordinación, de cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, no ha logrado plasmarse tampoco por las limitaciones que la propia ley de deslinde jurisdiccional establece en ese ámbito. Otra de las iniciativas es la de la Comisión de Notables, que si bien se ha constituido con actores muy ponderables, efectivamente, que tienen que ver con el ámbito judicial, lamentablemente no ha tenido un final feliz, se podría decir, porque no ha avanzado con las propuestas que tenía. Bueno, tenía inicialmente una agenda muy importante que pretendía trabajar, por ejemplo, la modalidad de elección de jueces, la revisión de leyes y la implementación de tecnología. Y esto no se ha podido avanzar, y al final han empezado a abandonar los miembros de esta comisión esta iniciativa. Finalmente tenemos este diálogo interinstitucional que es reciente de este año, hace unas semanas, que ha sido convocado por el Tribunal Supremo de Justicia y que básicamente ha tenido 4 componentes que se han ido trabajando en una jornada muy apretada, acelerada, que tiene que ver con reformas normativas, desarrollo tecnológico, presupuesto y carrera judicial. Entonces, estas han sido las iniciativas que se han ido dando a partir del Estado, reitero, en diferentes gobiernos. Sin embargo, también es bueno entender que estas no han prosperado por diferentes razones. Primero, porque han sido mecanismos para cooptar el órgano judicial a través de la interferencia a la independencia misma de este órgano, o finalmente porque no se le ha dado un emprendimiento serio, adecuado, a partir del compromiso político que el propio gobierno de turno pudo haber impreso para lograr este cometido. Entonces, estas iniciativas, además, entendemos que deben superarse con un enfoque serio a través de una mirada integral, sistemática, que deba fundamentarse desde la perspectiva de la institución en 3 pilares fundamentales. Por un lado está la política pública de Estado, por el otro el enfoque de derechos humanos y finalmente la participación de la ciudadanía en forma plena. En el tema de la reforma judicial como una política pública del Estado, justamente ahí está el hecho de que estas reformas no puedan verse solamente como un parche circunstancial, como una situación muy parcelada, sino verse en una mirada integral, de tal manera que la administración de justicia se vea como un servicio, y en consecuencia, al ser un servicio, genera también una obligación por parte del Estado de brindar un servicio en óptimas condiciones en favor de la población. Entonces, este enfoque estructural va a permitir efectivamente el avance de esta reforma judicial
en la medida en que esté fundado, por ejemplo, en la base, como base, pues en la concertación política, social, que establezca lineamientos a mediano y largo plazo, con un enfoque estructural, efectivamente, que no signifiquen parches, y una visión de Estado de Derecho democrático, que pues es importante mirarlos desde esa perspectiva integral. Nótese que una política pública está destinada a salvar un problema identificado en la sociedad, ¿no es cierto?, y que puede ser identificado como algo nocivo, y frente a esta situación, ¿no es cierto?, necesita el Estado generar una respuesta estructural que permita también dar diferentes acciones en esa mirada integral. Desde ahí la necesidad de construir una política pública de Estado que permita, reitero, enfrentar una reforma judicial en términos de solvencia. Otro de los pilares está vinculado al enfoque de derechos humanos. Definitivamente este enfoque es de alta importancia porque hay que entender que el acceso a la justicia es uno de los derechos que permiten la materialidad de otros derechos, y en consecuencia la calidad de este acceso a la justicia nos va a permitir justamente incidir en el ser humano, en la dignidad del ser humano, en el ejercicio de los derechos. Por eso es que es importante que se pueda asumir un enfoque de derechos humanos como una garantía que permita el ejercicio de los derechos, como una garantía de igualdad ante la ley de todas las personas que acuden a buscar tutela judicial ante una vulneración de sus derechos. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Y también, ligado al tema de política pública, esta no podría generarse simplemente con un criterio de economicista, ¿no es cierto?, con un criterio que permita simplemente desde la perspectiva tecnocrática de la actividad judicial generar espacios de una mirada interna de efectividad de la función judicial, que es importante, y sin embargo no podría abandonar una mirada de desarrollo humano, es decir, la actividad judicial como un instrumento que nos permita justamente realizar la dignidad del ser humano. Un tercer componente, y creo que es vital, y es el momento, es el componente más bien que puede permitir el éxito como un requisito sine qua non de una reforma judicial, está en el hecho de la participación ciudadana plena. Esto es vital. No podríamos hablar de una reforma judicial, ¿no es cierto?, sin considerar una participación de las diferentes instancias ciudadanas. La participación y el fortalecimiento de esos espacios cívicos en la construcción de la propuesta de reforma judicial, en el desarrollo de esa reforma judicial y en la evaluación de la implementación de esa reforma judicial es importante. Por eso es que estos escenarios de reflexión conjunta nos permiten justamente construir estos criterios y que puedan en su momento también generar conclusiones y recomendaciones, reitero, que puedan asumirse por las autoridades. Esto es importante porque además el tema de la participación ciudadana no solamente es una concesión del Estado, sino es un derecho que tiene la propia ciudadanía, ¿no es cierto?, a ser parte de la construcción de una política pública, a ser parte en este caso de la construcción de un proceso de reforma judicial, y en consecuencia también a ser parte no solamente de la formulación, planificación, gestión, sino también de la evaluación e incluso del control social mismo de este proceso de reforma
judicial. Y ahí es importante la participación de las víctimas, particularmente que en el ejercicio de justamente de esa situación puedan generar una participación en la definición de los problemas, la identificación de los problemas, las soluciones y la evaluación también de la implementación de esas soluciones. Esto reitero, este es un pilar importantísimo que va a lograr, entendemos, el éxito de una reforma judicial como parte de un criterio de política pública con enfoque de derechos humanos y con la participación de la ciudadanía. Ahora, esta reforma judicial desde la perspectiva institucional nuestra tiene ciertas áreas de incidencia que están vinculadas, una con la independencia y transparencia judicial, otra con reformas normativas urgentes y una final con la modernización tecnológica del sistema de justicia. En el tema de independencia y transparencia judicial, hay que tocar efectivamente una independencia institucional y una independencia individual, ¿no? Al interior del propio órgano judicial. En el tema de la independencia institucional, el déficit presupuestario que ha sido identificado por diferentes actores internacionales, desde la propia sociedad boliviana inclusive, establece claramente que hay una inversión en relación al presupuesto general de la nación que oscila entre un 0,46%, por ejemplo, este año 2024, y un 0,52% en los últimos años. En consecuencia, hay una mirada muy deficitaria en este tema del presupuesto, y amerita un incremento presupuestario, eso está claro también. No obstante, este incremento presupuestario no es una solución mecánica, no es que ponemos más dinero y se soluciona el problema, sino que esta salida de incremento presupuestario debe ir acompañada de un análisis técnico de indicadores que permitan asimilar criterios de eficacia, de productividad, que como cualquier servicio público, y en este caso muchísimo más por la sensibilidad en la tutela de derechos, debe cumplir. No hay una fórmula mágica en el incremento de presupuesto, en el incremento de juzgados y por lo tanto en la calidad del servicio de justicia, sino que, reitero, debe generarse un espacio de calidad en el servicio mismo con indicadores que nos permitan medir el rendimiento efectivo de cada juzgado, de cada área, de los resultados mismos en cada una de las etapas del proceso que se vaya a encarar. De ahí que una de las recomendaciones que justamente la Defensoría del Pueblo realice está en el incremento, pero en la optimización de esa inversión pública en justicia. De lo contrario, sería un ejercicio ciego de incremento del presupuesto. En el tema de la independencia individual y la carrera judicial, pues ahí tenemos un serio problema con la estructura normativa que ha ido fomentando la provisionalidad de los jueces, ¿no? No solamente la ley 025, sino también leyes posteriores que han permitido el nombramiento provisional de jueces y vocales, han generado espacios de inseguridad a los jueces. De hecho, de los 1.196 jueces deportados el año 2024, solamente un 28,51% ha ingresado mediante la Escuela de Jueces del Estado, ¿no? Y así también en la Fiscalía General solamente el 53% de los fiscales está institucionalizado. Esto quiere decir que estos funcionarios judiciales, fiscales, pueden estar sujetos a una serie de presiones, a una serie de situaciones que pueden mermar la independencia con la que deberían de trabajar.
Otro elemento también trascendental en este ámbito está vinculado a la elección de las altas magistraturas del órgano judicial y del Consejo de la Magistratura. Ya las experiencias del 2011, 2017 y el fracaso absoluto del 2023 a partir justamente de la intervención nociva del Tribunal Constitucional Plurinacional ha provocado una elección parcelada, tardía y es contradictoria al principio de preclusión. En consecuencia, este escenario no podría replicarse y también fruto de estas malas experiencias se ha tenido la necesidad de ir reflexionando cuál es el modelo que nosotros tenemos efectivamente para garantizar la independencia, si el proceso de selección y designación son los más idóneos para lograr esta independencia, o finalmente hay que dividir efectivamente dos etapas muy importantes, una es la selección y otra es la designación propiamente, para en la primera etapa generar espacios de idoneidad de la gente que vaya a ser seleccionada a través de una instancia independiente, también plural, ¿no es cierto?, con participación ciudadana. En fin, hay ahí una recomendación en sentido de que tiene que iniciarse un debate amplio sobre este tema. Debe generarse una diferencia entre postulación y designación y debe hacerse una evaluación técnica y una calificación de antecedentes en una instancia, a través de una instancia autónoma, plural, y que esto luego pueda permitir ya un proceso de designación posterior, ¿no? Entonces es importante este ámbito y nos genera una altísima reflexión, reitero, dadas las experiencias de las elecciones judiciales pasadas y para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado este año 2023 ya pasado. Ahí un poco afirmando el tema de la independencia individual de cada uno de los actores judiciales y fiscales, es importante también ver que hay que afirmar áreas como por ejemplo el ingreso y carrera judicial, fiscal, promover por ejemplo una cultura de transparencia en el ingreso, la evaluación, el ascenso. Hay que reformar la ley 025 para que ya no haya dos vías de ingreso, porque ahora en este momento, por un lado es la escuela de jueces y otra las convocatorias públicas, y hay serias denuncias en cuanto al nombramiento a través de las convocatorias públicas, porque eso sí está en manos del Consejo de la Magistratura y pues ha habido denuncias reiteradas acerca de esta de la forma en que se designa de una lista de 10 han elegido al 10 para que pueda ser juez, ¿no es cierto?, a través de esas convocatorias. En consecuencia hay que ir mirando esta situación. Lo propio, hay que generar una carrera también en el CEPDE, por ejemplo, en el Servicio de Defensa Pública, porque es la otra arista conjuntamente CEPDAVI que va a generar un espacio de garantía efectiva de los derechos, ya de los procesados, ya de las víctimas. El tema de la estabilidad y protección también de los jueces fiscales, hay que garantizar la estabilidad laboral y la necesidad de que cualquier remoción de los jueces fiscales institucionalizados sea a través de un proceso debidamente realizado y a través de causales que sean efectivamente graves. Solamente así podríamos proteger también la posibilidad de un ejercicio idóneo, independiente por parte de estos actores. Y por supuesto la capacitación es otra área que hay que incidir para que tengamos, digamos, un proceso de cualificación de la actividad judicial. En torno a las reformas normativas, nosotros entendemos así rápidamente que hay necesidad de hacer incidencia en el sistema penal, es decir, en las reformas normativas penales, en el tema del pluralismo jurídico, la justicia agroambiental y la justicia, la normativa laboral y también la normativa administrativa. En el sistema penal,
Ustedes saben, y es también de amplio conocimiento, que fruto de del uso desmesurado de la detención preventiva, se ha generado una población que supera 33.000 privados de libertad, ¿no? Hasta este momento, y que esto también casa con el dato de que casi un 60% de esos privados de libertad están en situación de detención preventiva. Adicionalmente, de esa población, jóvenes de hasta 28 años tienen en un 70% detención preventiva, es decir, hay una incidencia mayor en jóvenes, en poblaciones, ¿no es cierto?, que podrían ser parte de un tratamiento diferente del sistema penitenciario para luego hacer la reinserción social con el lógico beneficio también, no solamente de la persona, sino también de la propia sociedad. Entonces, hay necesidad de generar una reforma penal, pero sobre la base de una política criminal inexistente en estos momentos, ¿no? Y esto pues es importante que lo podamos ver, porque de lo contrario vamos a seguir engrosando la población penitenciaria. Por otro lado, también es importante el tema de la aplicación de la ley 348. Definitivamente, a partir ya de la aplicación de esta ley, se ha ido incrementando la cantidad de casos de delitos vinculados a esta ley, y sin embargo la efectividad de la justicia respecto de estos tipos de delitos es básicamente limitada, porque 1 de cada 10 de estos procesos termina con condena. En consecuencia, pues estamos en una respuesta institucional estatal altamente deficiente, ¿no? Hay una debida diligencia que el Estado debería de aplicar en este tipo de procesos, que ciertamente es cuestionable. Entonces, es necesario generar una política criminal sobre la base, que sirva de base más bien para una reforma normativa penal. En el tema de pluralismo jurídico, definitivamente, a partir de la ley de deslinde jurisdiccional, el ámbito material de la aplicación de la justicia indígena ha sido muy limitado, demeritado, y lo que le ha quitado también ese diseño constitucional de una jerarquía similar entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. En consecuencia, lo que hay que hacer ahora es justamente garantizar esa igualdad jerárquica a través de una modificación de esta normativa. En el tema de justicia agroambiental, estamos ingresando a un proceso que justamente por el tema económico y ya anteriormente por los diferentes actores que están inmersos en el tema medioambiental, pues la justicia agroambiental ha estado bajo fuego cruzado, se podría decir, porque por esa multiplicidad de actores, múltiples intereses, intereses económicos, intereses políticos, se ha visto en la necesidad de adoptar probablemente decisiones que se han enmarcado en la normativa infraconstitucional, y no así asumiendo los principios que la propia Constitución tiene en referencia a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, etcétera. Y esto decanta en el hecho de que la legislación infraconstitucional probablemente no es compatible en varios casos con el ideario de la Constitución. En consecuencia, hay necesidad de ir trabajando en normativas que vayan a ver en especial, por ejemplo, la jurisdicción agroambiental, la ley procesal agraria y ambiental, la nueva ley de medio ambiente, las modificaciones a la ley de bosques y aguas, la norma específica para áreas protegidas y pues la modificación a la ley de hidrocarburos y minería, en varios temas que todavía, al ser en algunos casos normas preconstitucionales, no encuadran a la lógica del diseño constitucional que nosotros tenemos. Y finalmente, en el tema de la modernización de la legislación laboral,
tenemos una ley general de trabajo que data del año 42 y un decreto reglamentario que es del año 43, y hay necesidad definitivamente de colocarlo pues a la altura de estándares internacionales de protección de derechos. No se trata de desproteger ciertamente, pero sí generar un espacio de protección real y efectiva, porque la data de esta normativa tiene un contexto diferenciado al que hoy estamos viviendo en la coyuntura actual. Y en el tema administrativo, hay un espacio de desprotección del administrado con relación a la decisión del Estado. No hay efectivamente una ley del proceso contencioso administrativo, y hay que unificarlos en realidad con el contencioso para que ambos puedan manejarse en forma conjunta, asumiendo también que el propio Tribunal Supremo de Justicia tiene serias limitaciones en el ámbito competencial con relación justamente a estos procesos contencioso administrativos, procesos contenciosos en realidad, ¿no? Y por último está el tema de la modernización tecnológica del sistema de justicia. Hay varias iniciativas que en el marco de la política gubernamental de gobierno digital se han ido dando también en el área de justicia. Hay múltiples sistemas que se han ido aplicando, particularmente en el tema de registro y gestión de procesos, y sin embargo hay que ir avanzando con el tema de la digitalización de los expedientes, los cuadernos judiciales, generar un espacio de interacción con la propia sociedad para que ésta pueda informarse adecuadamente de este avance, digamos, en la implementación de estos expedientes y cuadernos judiciales digitalizados, el tema de las firmas digitales, y también creemos nosotros hay que hacer una evaluación muy importante acerca de qué procesos pueden ser incorporados a la dinámica de la inteligencia artificial sin atentar derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de las partes ni de la ciudadanía en general, y pues asumir otras que probablemente pueden automatizarse con la finalidad de dar celeridad. Como verán, hay la necesidad de construir una reforma judicial que pueda tener primero consenso político social, ¿no es cierto?, porque no puede ser impuesto por ningún sector de ninguna, en forma parcelada de ninguna área. Tiene que tener esta reforma un presupuesto técnicamente justificado, pero también un rendimiento que pueda ser medible. Tiene que haber una carrera judicial independiente, afirmada, con un nuevo sistema de selección de las altas autoridades, y finalmente una participación ciudadana efectiva. Entonces, solamente así vamos a poder contar con una posibilidad de garantizar los derechos humanos y construir un Estado constitucional de derecho. Esa es la propuesta de la Defensoría del Pueblo, la que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y exposición sobre la propuesta de la Defensoría del Pueblo, reforma judicial con enfoque de derechos humanos, a cargo del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Caliza Ayaro. A continuación queremos invitar por favor a la directora ejecutiva de la Fundación Construir, la señora Susana Saavedra, para presentar el análisis de las conclusiones del primer diálogo interinstitucional para la reforma judicial desde la perspectiva de la sociedad civil. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo a nuestro defensor del pueblo, el doctor Pedro Caliza Ayaro, a las adjuntas, a los colegas de la sociedad civil. Quiero agradecer y felicitar además la iniciativa de la Defensoría del Pueblo de celebrar este ciclo de diálogos, de convocarnos a la Casa de los Derechos Humanos para poder debatir, ¿no?, sobre el rumbo de la reforma. Tengo una presentación, ¿no es esa?
Pero, sin embargo, antes de hablar, digamos, de referirme a lo que ha sido esta cumbre, creo que es importante hacer algunas reflexiones, ¿no? Primero, que Bolivia, pues, lleva más de 30 años de reformas, o sea, de reformas al sistema de justicia que ha comenzado en los años 90 y que, bueno, a la fecha, en estas 3 décadas, ha habido reformas en el diseño de la justicia, han habido reformas constitucionales, normativas, han habido reformas procedimentales, han habido políticas públicas, han habido reformas en tema de derechos humanos, reformas administrativas. Entonces, la reforma de la justicia ni es algo nuevo, ni es algo, son problemas que tenemos que comenzar de cero, pero tampoco son temas concluidos, como bien mencionaba el defensor del pueblo, ¿no? Entonces tenemos que tener esta lectura para saber que, digamos, hacia atrás todo lo que se ha hecho no es que está mal, hay temas que han avanzado, hay buenas prácticas que aún se sostienen, otras que se han dejado de lado por falta de institucionalización o de institucionalidad, digamos, desde el Estado. Entonces ese camino no es tan largo, pero aún tampoco es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo, si ven, ya llevamos 3 décadas, pero esperamos que ahora, con este esfuerzo que se ha desarrollado desde el órgano judicial, pues retome nuevamente más rigor, ¿no? Entonces, después de estos más de 3 décadas, ¿cuál es el panorama que tenemos? Algo que ya decía el defensor, por ejemplo, el presupuesto del sector justicia, ¿no? Y creo que nosotros, desde la Plataforma Ciudadana para el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en los estudios que realizamos, siempre abordamos a la falta de presupuesto de la justicia o la falta de independencia institucional como una cadena de problemas que originan, ¿no?, el conjunto de barreras que hacen al acceso a la justicia. Y como bien decía el defensor, en estos años realmente el presupuesto del sector justicia ha oscilado entre el 0.36 al 0.52%. Este es el registro que tenemos en 15 años desde el Observatorio de la Fundación Construir, en el que analizamos cada año el porcentaje de presupuesto que se asigna al sector justicia, ha sido este. Y con esto nos referimos no solo al órgano judicial, sino a la suma de los presupuestos de todas las instituciones que intervienen en la materia, ¿no? Como consecuencia de esto, pues, como bien decía también el defensor, a la fecha, menos del 50% de los municipios del país tienen cobertura, digamos, del sector justicia, del órgano judicial, de la fiscalía. Entonces tampoco podemos hablar de una cobertura especializada, ¿no?, que es un nuevo desafío, ni tan nuevo, que tiene el Estado y que todavía no ha cumplido, ¿no? Porque, para empezar, la ausencia de una ley de acceso a la información pública, la ausencia de una transparencia activa desde las instituciones y el propio Estado, pues nos impide tener hoy acceso a fuente oficial y unificada sobre las brechas en el acceso a cobertura especializada. Por ejemplo, sabemos cuántos municipios del país tienen SLIM, cuántos tienen defensorías, cuántos tienen ambas, cuántas instituciones tienen equipos multidisciplinarios, si los protocolos o las normas se están aplicando, si hay servicios especializados para idiomas originarios, entre otros temas que todavía no sabemos y que permanecen ahí como un agujero negro que tenemos que superar si es que verdaderamente queremos tener una justicia especializada. La siguiente, por favor. También, como mencionaba el defensor, pues hay cifras negras, ¿no?, en tema de acceso a la justicia. Una, por supuesto, es la situación carcelaria del país, ¿no? Es uno de los principales problemas de derechos humanos que hoy tenemos, ¿no? También mencionaba el defensor, actualmente a este año nuestro porcentaje de hacinamiento alcanza el 210% de las capacidades instaladas en los penales. Esto, fíjense bien, con esta cifra Bolivia ocupa el 3er puesto a nivel región de las Américas en temas de hacinamiento y el 24º puesto a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, de los más de 200 territorios que analiza el Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones, que opera con información oficial, de estos más de 200 países, Bolivia ocupa el 24º puesto. El puesto número 24 en nivel alto de hacinamiento. Entonces no es un número menor. También mencionaba el defensor, prácticamente 6 de cada 10 personas en las cárceles no tiene condena.
es la situación de la detención preventiva. Y en la lámina no está, pero realmente con esta cifra somos el cuarto país en la región, en las Américas, y el puesto 23 a nivel mundial en aplicación excesiva de la detención preventiva. A esto se suma, por supuesto, niveles altísimos de mora procesal, tasas inconclusas, tasas sin respuesta de violencia contra las mujeres, la corrupción en el sistema de justicia, los delitos medioambientales y la destrucción de nuestra biodiversidad, las tasas altas también de criminalización a personas defensores de derechos humanos, la falta de memoria, de verdad, de justicia. O sea, tenemos realmente condenas al Estado en temas de la dictadura que hasta ahora no han sido cumplidas. Son desde el 1982, son más de 40 años que muchas familias que ya han recibido una sentencia favorable de la Corte Interamericana no han podido encontrar los restos de sus familiares. Entonces el Estado no tenemos como sociedad ni memoria, ni verdad, ni justicia, y ni hablar de la situación del 2019, ¿no?, que también hasta ahora ha quedado inconclusa. Como tal, podemos hablar que los ciudadanos percibimos impunidad en la situación de la justicia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo avanzamos? Este es un análisis, digamos, del último decenio de las medidas que se han tomado, las más importantes, ¿no? Ya decía el defensor, la Cumbre de Justicia del 2016, donde se tomaron 128 recomendaciones. Déjenme comentarles que para esta cumbre, que se desarrolló a nivel departamental y nacional, todas las redes de la sociedad civil, hicimos un trabajo serio de presentación de propuestas, con datos, nos organizamos a nivel nacional para estar en las cumbres departamentales y en esta agenda aprobada de 128 recomendaciones, una gran parte de ellas apuntaba a temas estructurales que hoy son vueltos a traer a colación. Aunque la Comisión 898, en eso también estamos de acuerdo, haya desvirtuado el carácter de la cumbre, aunque se haya generado un instrumento, digamos, de injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial, en la administración de justicia, pues en suma las recomendaciones no eran malas, eran buenas y respondían a la realidad. Entonces, estas propuestas ya están ahí, aunque ya no está la Comisión 898, las propuestas están ahí, y ha habido un esfuerzo que ha abordado desde el tema más pequeño, local, hasta el tema nacional. También tenemos protocolos, leyes, políticas públicas, están los protocolos para juzgar, para investigar con perspectiva de género. Entre políticas públicas, por ejemplo, está la RAI, que hoy en día, las mesas de trabajo, ¿no?, de lucha contra la violencia. Hoy en día, por ejemplo, la RAI es una política, gracias a estas mesas, que es identificada por todos los actores, ¿no?, por los SLIMs, por el CEPD, por el CEPDAVIO. Entonces, hay avances importantísimos que tienen que ser tomados en cuenta. Está la reforma penal del sistema para adolescentes, esta reforma especializada que se ha estructurado en base a recomendaciones del sistema interamericano, ¿no?, al informe que hubo sobre justicia penal para adolescentes en las Américas. Y por supuesto está esta cumbre judicial, esta reciente diálogo, ¿no?, que ha sido convocado por el órgano judicial y que ha tenido preliminarmente 11 puntos. El siguiente, por favor. Entonces, este diálogo, primero que lo celebramos, ¿no?, porque realmente creíamos que era el órgano judicial el que tenía que ser el principal impulsor de una reforma del sistema de justicia. Además que como plataforma sabemos que, o sea, este diálogo ha sido convocado a partir de un conjunto de medidas que ya está tomando el órgano judicial desde el mes de febrero, ¿no? Por ejemplo, en temas de reformas a la ley 025, a fortalecer el ingreso a la carrera judicial, ya son temas que se han tratado en la mesa permanente que ha convocado a las autoridades, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, la EGE, y han conformado esta mesa desde febrero y han dado paulatinamente algunos avances, algunas propuestas, ¿no? Entonces, esta cumbre o este diálogo ha tenido 4 mesas fundamentales que van, digamos, desde reformas normativas hacia algunas medidas estructurales, ¿no?, como modernizar la justicia, temas que ya ha expuesto el defensor, y también parten, digamos, de un incremento importante y fijo en el presupuesto del órgano judicial, del 5%, ¿no? Aunque es un esfuerzo muy importante,
Por supuesto, esperamos que es el primer paso hacia un diálogo más profundo y sostenido, que de hecho debería extenderse a todos los departamentos del país, y para esto pues se necesitan recursos y la voluntad política que tiene que dar el Estado hacia un diálogo más sostenido. Además, este proceso de reforma, como les decía, no tiene que diluir ni eliminar los avances que ya hemos alcanzado. Tenemos que ser capaces de reconocer que en los avances se ha invertido presupuesto, se han invertido, digamos, mucho esfuerzo técnico, humano, de la sociedad civil, de especialistas, de la cooperación. Entonces tienen que tomarse en cuenta estos avances, y más bien tenemos que tomar esta señal del órgano judicial como un espacio que convoca a todos los ciudadanos, a todos los sectores sociales, a aportar a este proceso de transformación de la justicia. El siguiente, por favor. Y así le hemos llamado, un llamado a la transformación de la justicia. Nos gusta siempre a nosotros poner esta diosa Temis, esta imagen de la diosa Temis que hemos construido con la plataforma, como una diosa que ve, ya no se cubre, ¿no? Una justicia, para ser inclusiva, tiene que mirar a la diversidad de la población, a las mujeres, a los adultos, a los jóvenes, a los indígenas, o sea, todo con perspectiva de género, con perspectiva además de género, de interseccionalidad. Entonces tiene que mirar esta reforma para que una justicia realmente sea accesible. Y bueno, desde la plataforma hemos ido trabajando desde el año 2015 varias propuestas de reforma, ¿no? Dentro de lo que hemos denominado la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia, y que bueno, se ha estructurado en reformas normativas, en reformas de diseño y también de servicios, ¿no? Y algunas de estas ya las hemos tachado porque ya se han cumplido, pero sustancialmente podríamos ver algunos ejes, ¿no? En tema, por ejemplo, de justicia accesible e inclusiva, como les decía, la justicia tiene que ser capaz de reconocer la diversidad y de remover todos los obstáculos que enfrentan poblaciones diversas para acceder efectivamente a la justicia. La justicia tiene que ser plural y tiene que ser intercultural. ¿Y cómo debemos verla? No como un tema de que una justicia se someta a otra, ¿no? Porque la Constitución misma dice que la JIOC, la justicia ordinaria, agroambiental, la jurisdicción especial, gozan de igualdad jerárquica, ¿no? Pero todas estas jurisdicciones están sometidas a la Constitución, o sea, ninguna de las jurisdicciones está por encima de la Constitución y por encima de los derechos y garantías que reconoce. Entonces, bajo este parámetro, tienen que haber la voluntad política para construir, digamos, y garantizar un sistema de justicia plural, un verdadero pluralismo jurídico. Y eso también es a corto, mediano y largo plazo. Una justicia transparente e independiente que comienza con el presupuesto, pero también implica varias reformas, ¿no? Algunas ya las ha mencionado nuestro defensor, por ejemplo, el tema de garantías contra presiones y amenazas internas y externas. Lamentablemente, desde que la Constitución está en vigencia, no diremos la Constitución, sino las leyes, ¿no?, que han comenzado, que han profundizado la crisis judicial. Hemos visto muchos casos, por ejemplo, en los que jueces denunciaban injerencia interna o externa, y los casos han quedado en completa impunidad, ¿no? Cuando un juez, digamos, denunciaba ser presionado por algún fallo, ¿qué hacía el órgano judicial? Como no todos estaban institucionalizados, era carta de agradecimiento, ¿no? Y lo mismo en la Fiscalía. Sin embargo, ahora vemos que hay un cambio, porque la mayoría de los jueces ahora están, salvo uno, hasta 2024, están institucionalizados, los fiscales también están avanzando en la carrera. Entonces, realmente ahora tienen que sentarse esos mecanismos claros desde la norma para que se denuncie y se sancione la injerencia, ¿no? También tienen que haber mecanismos de ingreso y permanencia basados en méritos, basados en este sistema de escalafón que, completamente de acuerdo con la conclusión de la cumbre, tiene que existir para que los funcionarios sean evaluados permanentemente, para que puedan ascender en la carrera en base a sus propios méritos, no como un favor a alguien, sino como un mérito que ellos mismos se han ganado desde su competencia, ¿no? También tiene que haber autonomía para todas las instituciones, y ponemos nuevamente desde la plataforma el tema del CEPDEP, ¿no? Ahora que ya no existe Ministerio de Justicia, es también un momento de hablar sobre qué va a pasar con todas esas instituciones que dependían del Ministerio de Justicia. Para nosotros el sistema plurinacional de defensa pública es muy importante para que haya debido proceso, para que haya igualdad de armas. Entonces es el momento de darle autonomía al CEPDEP. Por supuesto, una justicia penal con debido proceso, en el que haya
una política criminal, como decía el defensor, haya una persecución penal estratégica, pero también el sistema penal deje de ser el embudo donde los ciudadanos tratan de solucionar sus conflictos, ¿no? Tiene que haber un sistema penal de mínima intervención, una justicia restaurativa, reparadora, en el que repare a las víctimas, en el que se tomen medidas de no repetición, que tenga la perspectiva de género, de interseccionalidad, y bajo esta premisa de que la cárcel no es la única respuesta a todos los problemas que tiene el Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para hablar de transformación de la justicia, obviamente todos los temas no se van a agotar, digamos, en 20 minutos, pero sí hay algunos temas que desde la experiencia podría seguir el plan de acción. Por ejemplo, la primera, obviamente, es que todas las decisiones se basen en evidencia. Como no tenemos información, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta hasta ahorita cuántos sistemas de justicia indígena existen en el país, cuál es su cosmovisión, sus formas de resolución, cuáles son las brechas. Entonces, la primera premisa es que no puede tomarse ninguna decisión desde la comunidad del escritorio, desde el gabinete, tiene que ser basada en información clara. La reforma, lo que no hemos tenido hasta ahora de todas las fórmulas que se han dado en la reforma a la justicia, ha sido un plan de reforma sostenido, ¿no? Nuestras leyes han cambiado, nuestro diseño ha cambiado, pero no ha habido de verdad voluntad para tener un plan estructurado con indicadores evaluables a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, tiene que haber un presupuesto suficiente porque estamos acostumbrados como país a determinar leyes, pero sin el presupuesto. Entonces, seguimos dando competencias, ampliando las competencias y obligaciones a las instancias que no tienen presupuesto, que dependen del presupuesto del órgano ejecutivo hasta para pagar salarios. Entonces, cualquier reforma tiene que tener su presupuesto. Ya lo decía el defensor, cualquier reforma tiene que tener participación ciudadana, no puede construirse una transformación sin las voces, sin la participación ciudadana, tiene que ser transparente. En este proceso los ciudadanos tenemos que dejar de ser un número, ¿no? Que no nos cuenten como cantidad de servicios que han dado, cantidad de procesos que han llevado. Tenemos que contar de verdad, y hay experiencias importantes que permiten ver que los ciudadanos podemos participar con carácter técnico, con carácter objetivo. Y me permito mencionar a la Escuela de Jueces del Estado, que durante 3 años anteriores ha desarrollado procesos de veeduría ciudadana, las convocatorias de ingreso a la carrera judicial y agroambiental, ¿no? En estas convocatorias no solamente ha convocado a las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, han estado movimientos sociales, organizaciones indígenas, quienes hemos recibido una capacitación, ¿no? Una capacitación de cómo funcionan las normas, los procedimientos, y hemos tenido un lugar en todo el proceso, en la toma de exámenes. Además, una vez que hemos presentado nuestros informes, hemos recibido una respuesta de la Escuela de Jueces del Estado. Entonces, todo eso permite evidenciar que puede existir participación ciudadana, que se puede garantizar la participación ciudadana con voluntad, ¿no? Y también cualquier reforma que se haga tiene que tener como base que nuestro modelo constitucional pues es progresivo, ¿no? Que tiene que guardar consistencia con el principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos, ¿no? No hay un paso atrás en ninguno de los derechos. Tenemos que avanzar en transformar esta justicia y ponerla al alcance de los ciudadanos. Eso sería. Muchas gracias. A continuación vamos a aperturar por favor un espacio para poder realizar algunas preguntas o comentarios. Vamos a pedirles que se presenten, también digan a quién va dirigida la pregunta y por favor con más o menos unas 2 o 3 preguntas. Bueno, buenas tardes. Quiero felicitar las exposiciones del doctor Calizaya y de la doctora. Bueno, quería un poco referirme más, bueno, yo me presento, soy el doctor Jorge Pacheco, abogado, bueno, y quería más referirme de lo que habló la doctora, también del hacinamiento de las cárceles, ¿no? Yo fui abogado el 2017 del penal de San Pedro, entonces, acá el año pasado estuvimos un debate con el defensor del pueblo, también estuvo acá, estuvo el gobernador del penal de San Pedro, estuvo la expresidenta del Tribunal Departamental de Justicia, creo que la doctora Portugal, y comentó de que
cada día más o menos ingresan al penal de San Pedro unos 18 reos, que de los cuales más o menos unos 10 pagan el ingreso a las cárceles y les cobran el ingreso hasta 5.000, 7.000 bolivianos a cada uno, y unos 8 se van al hacinamiento porque no tienen para pagar su ingreso. Se van a las aulas a dormir ahí, en el suelo, están durmiendo, ¿no? Como las carceletas, ¿no? Entonces, se hubiera solucionado hace años, yo creo hace 20 años, se hubiera solucionado el problema del hacinamiento de las cárceles, pero lastimosamente, las extorsiones, ¿no? De los policías, los delegados de las secciones, porque cada sección tiene 3 delegados. Entonces, por último, si esas extorsiones ya, por último, hubieran valido ya, y que eso se vaya a construir otras cárceles, se hubiera solucionado el hacinamiento, yo creo, de las cárceles, ¿no? Pero lastimosamente van a los bolsillos de los policías y los delegados de las secciones, ¿no? Y eso es real. Todo entra por la puerta, nada entra por el cielo, todo entra por la puerta, el trago, la droga, celulares, televisores, ¿no? ¿Y quiénes hacen entrar? Pues los policías, ¿quiénes más, no? Entonces yo he vivido allá adentro, que he estado de abogado, y he visto cómo funcionan las cárceles allá adentro, hablando del hacinamiento de las cárceles sobre todo, ¿no? Otro aspecto que quiero puntualizar, justamente, la retardación de justicia, que yo he prestado mi platita, así $1.000, $2.000, hacia ciertas personas, y 3 años y más no me he hecho pagar esta justicia $1.000, he hecho anotación preventiva, grabado, proceso ejecutivo civil, todo eso, y hasta ahora no me se paga esta justicia, $1.000, 4 años creo que ya estoy. Bueno, el tipo había tenido su nombre en la movilidad, y pasa ante una orden instruida para el secuestro de un vehículo que tenía su nombre, y al final no logro. Lo han ocultado el vehículo, bueno, así. Y entonces los maleantes no tienen nada a su nombre, ¿no? Y otra cosita que quería también enfatizar es que la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, especialmente los feminicidios, ¿cómo se solucionaría eso? No se va a solucionar nunca un feminicidio, claro, evidentemente van a haber siempre los feminicidios, el 100% nunca, evidentemente, pero debería haber una pena de muerte para los casos reincidentes, por ejemplo. Los que reinciden, como no sé si se acuerdan ese caso de Richard Choque hace unos años, que viola a 77 mujeres y mata a 4 personas y las entierra en su casa. Entonces, le dan 30 años de cárcel, aunque tenga indulto, se va a portar muy bien, va a salir en 15 años, 17 años y va a volver a reincidir. En esos casos debería haber pena de muerte. Cadena perpetua no, cadena perpetua, ni 30 años funcionaba, va a funcionar una cadena perpetua, imposible, ¿no? Entonces, lastimosamente, deberían ser drásticas las leyes en Bolivia, especialmente en los feminicidios. Los delincuentes tienen derecho a matarnos. Si entra un delincuente a la mañana a robar y yo lo mato en defensa propia, me meten a ver a la cárcel. No hay defensa propia también en este país, ¿no? Lastimosamente, es una pena. Entonces, muchas cosas hay que reformar la justicia, ¿no? Sobre todo, hay que presentar yo creo un proyecto de ley al legislativo y reformar la justicia. Claro que eso yo hace tiempo lo digo, pero hay que hacerlos, ¿no? Los abogados tenemos que hacerlo. Así especialmente, bueno, ahora yo voy a pertenecer al colegio de abogados y voy a plantear también eso, ¿no? Y eso sobre todo quería hablar de nuestra justicia, cómo está nuestra justicia en Bolivia, y corrupta, ¿no? Aparte, ¿no? La injerencia que era del MAS, la injerencia del Poder Ejecutivo al Legislativo, que era terrible, ¿no? La injerencia, llamaba a un ministro, a un fiscal, a un juez, este caso favoreceme a mí, listo. Entonces, lastimosamente, ahora con este nuevo gobierno esperemos que no sea así, ¿no? Ojalá. Bueno, eso quería comentar sobre las reformas a la justicia. Gracias. Vamos a tener 2 participaciones más y luego retornamos con los expositores, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Inca. Soy parte de activista de derechos humanos, pero también estoy muy involucrado en el tema de lo que es justicia. Estas son sugerencias al señor defensor del pueblo, ¿no? Yo creo que hay que hacer en vida, decía que ponerlo en práctica lo que es el control social. En la ciudad del Alto hay 3 jueces conocidos por todos los abogados penalistas y por todas las víctimas como eminentemente corruptos. Todos los que cometen delitos ruegan, piden de que vayan a estos 3 jueces para que estos 3 jueces con dinero en mano, por consorcio, salgan libres.
Uno de ellos es un tal apellida Foronda. Entiendo que este señor tiene más de 200 denuncias y 3 órdenes de es decir, de que deje de ser juez, ¿no? Ya tiene una. Pero sigue, y bueno, las víctimas ahí están, las víctimas lloran, pero los victimarios están felices porque los abogados hacen todo lo posible con los fiscales y después con el Consejo de la Magistratura de que estos individuos no salgan, así que no sirve un acto de justicia porque ahí hay un acto de corrupción latente. Se lo ha denunciado, yo he ido a denunciar esos actos al Consejo de la Magistratura, pero me han dado un sopapo diciendo de que tiene amigos, es decir, sus padrinos serán pues del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, y por eso no lo mueven a estos 3, pero en el alto estos 3 jueces son pues reyes y señores, ¿no? Entonces yo creo que aquí, para cambiar algo de lo que es el rostro de la justicia, tienen que ser parte de las víctimas, consultar a las víctimas, porque los que están en un proceso saben qué juez es idóneo y qué juez también es corrupto. Y eso es lo que no hacen el Consejo de la Magistratura. Han hecho este encuentro en Sucre, pero lo ha hecho solamente la gente que sabe justicia, derecho, en teoría, pero no han consultado a las víctimas. Yo creo que aquí, si hablamos con enfoque de derechos humanos, la doctrina de la Corte Interamericana dice que los que violan derechos humanos son servidores públicos, y un juez es un servidor público, y por omisión o por comisión puede cometer violación de derechos humanos. Entonces, yo creo que este es el aporte, que sean por intermedio de la Defensoría del Pueblo tomadas en cuenta las víctimas que denuncian e identifican a estos jueces, no solamente jueces, fiscales, investigadores, ¿no? Que estos son los que, lo voy a decir en términos bien de Doria Medina, ya, estos son los carajos que joden la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este es el aporte como activista de derechos humanos, porque aplicaremos el principio de no revictimización, como lo ha dicho la compañera, ¿no? Aquí hay revictimización porque estas personas siguen en esos puestos de privilegio. Entonces yo creo que ahí ese es el aporte que estoy planteando desde el activismo de derechos humanos, porque constantemente me tengo que pelear con jueces que no los podemos tocar porque el Consejo de la Magistratura no quiere, no es que no quiere, no pueden, o será los dos, ¿no? Con eso yo me quedo, muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos una tercera intervención, por favor. Gracias. Primeramente, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, hermanos del Defensor del Pueblo, hermana Susana, a cada uno de ustedes. Hermanos, para mí es un grato placer estar en este momento, en esta reforma judicial. Realmente hemos luchado años, ¿no? Año tras año, luchando para que pueda cambiar la justicia para cada uno de nosotros. Pero ha sido difícil, pero no nos hemos rendido, estamos aquí aún todavía, tal vez ya con cabellos blancos, pero estamos aquí, luchando aún, porque la justicia es la única causa que nos va a llevar al bien, a cada uno de nosotros, a caminar bien. Ninguno de nosotros tampoco somos santos, sabemos fallar, tenemos errores, pero si no hubiera la justicia, cometeríamos más errores. Entonces, en este momento lo que yo quiero enriquecer un poco a esto, la jurisdicción indígena originaria tiene su camino, tiene su propio procedimiento de camino. Lamentablemente, más de 500 años han limpiado pues de la mente la verdadera justicia ancestral milenaria, la verdadera, cómo es el manejo y cómo es el procedimiento. Lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto que la justicia indígena, cualquiera persona ya quiere manejar también, pues quiere apropiarse de la justicia
y cometer errores así como la justicia ordinaria. Entonces, es tan importante para el defensor del pueblo poder enriquecer, recapitular la justicia ancestral milenaria para poder conocer, para poder llevar. Tal vez más antes hemos dicho, no, la justicia indígena exito, la justicia ordinaria exito, agroambiental exito. No, nunca vamos a avanzar de esa manera. Cuando trabajemos juntos, cuando llevemos juntos la justicia, vamos a avanzar. Vamos a dar una justicia sana. Esas cárceles se van a vaciar. Porque ¿quiénes están más en las cárceles? La gente que no tiene plata, la gente que no ha podido coimear. Ellos están en ahí. Aquel que ha robado pequeñito, pero los peces gordos están pues libres, fuera. Entonces, por esa razón que la justicia tiene que trabajarse juntos, y esta reforma de justicia tiene que trabajarse con autoridades de la jurisdicción indígena, trabajar, entrar lo profundo para poder llevar una justicia sana al pueblo de Bolivia. Así vamos a avanzar, porque de otra manera, si seguimos separando y apartándoles, nunca vamos a avanzar. Yo en todos estos años de proceso que he avanzado, he conocido quiénes somos quiénes. No somos, por eso digo, no somos santos. Tenemos muchas fallas, pero también tenemos virtudes para poder avanzar. Entonces, yo creo que en este momento es importante unificar fuerzas y retomar eso que se estaba empezando en el 2010, eso que queríamos a la nueva Constitución fortalecer. Eso se ha aplastado, pero sin embargo ahora no es tarde, podemos reforzar y empezar a avanzar. Así, entre profesionales, autoridades, podamos debatir lo profundo de la justicia, porque mientras hablamos en partes pequeñas, no nos entendemos. La justicia ordinaria tiene su camino, tiene sus estudios. La justicia indígena solo tiene su conocimiento ancestral. Entonces, es necesario fortalecer también a las autoridades de las jurisdicciones. Yo con estas palabras quiero enriquecer para poder avanzar a todos los que están dando esta fuerza, lo haremos. Mientras hay vida, podemos avanzar y podemos dejar una justicia sana y fortalecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas, por favor. Vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a invitar, por favor, a la señora Claudia Terán, de la Red Unitas, para hacer la presentación de sugerencias a la reforma de justicia desde el Observatorio de las Libertades Fundamentales. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Un saludo a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, a colegas de la sociedad civil. Les traigo también el saludo de las 24 organizaciones que son parte de la Red Unitas. Lo que nosotros vamos a aportar, estos espacios son tan valiosos para intercambiar ideas. La Red Unitas lo que trabaja de forma central es libertades fundamentales, institucionalidad democrática. Entonces, desde este aporte, desde esta mirada, queremos también marcar algunos puntos que nos parecen esenciales, adicionales a lo que también se ha planteado esta tarde, y bueno, es parte de las propuestas de la sociedad civil en estos temas. Nos parece que los datos, la evidencia son fundamentales para construir propuestas técnicas, sí, pero que partan de las realidades. Por eso, desde el Observatorio de Derechos Humanos, que desde 2011 monitorea la situación de las libertades fundamentales primero, y desde 2014 la institucionalidad democrática, hay cuestiones, no diré accesorias, sino fundamentales, que son parte de este análisis, que no siempre se ponen sobre la mesa. Por eso queríamos aportar con estos datos, pero primero dejar en claro que el monitoreo que se hace desde este observatorio tiene que ver principalmente con el ejercicio de libertades fundamentales. Esto es la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a defender derechos como libertades y derechos indispensables para, a su vez, el acceso a la justicia y viceversa. Ya veremos este vínculo que queremos enfatizar. Pero no era idóneo medir solamente libertades fundamentales, que ya es un duro trabajo, sino nos adentrábamos al terreno de la institucionalidad democrática, que es enorme,
y es en realidad el termómetro de cómo está el Estado de Derecho en un país. Entonces, quiero dejar eso bien preciso para que ustedes entiendan por dónde van nuestros datos y hacia dónde va nuestro aporte, que no duplica para nada lo que se ha dicho esta tarde, sino desde nuestra área de especialidad reafirma algunas ideas y pone en mesa otras. ¿Qué es lo que medimos a partir de la idea de institucionalidad democrática? Estaremos de acuerdo que la institucionalidad democrática son estas normas, principios, prácticas que hacen necesaria, que son necesarias en un Estado de Derecho y que tienen que ver principalmente con la independencia de órganos, acceso a la justicia, cumplimiento de normas, transparencia, rendición de cuentas, participación efectiva y ejercicio de derechos humanos y estas libertades fundamentales. Entonces, al final, terminamos hablando de cosas muy parecidas, pero desde una mirada de institucionalidad, desde una mirada estructural que parte del ejercicio de estas libertades fundamentales. Entonces, el observatorio, a partir de estos criterios, que son más amplios porque están vinculados a las libertades y también a institucionalidad, con un fuerte enfoque de derechos, esto implica que medimos obligaciones estatales no solo de un gobierno, sino del Estado, ¿no? Como un ente que trasciende gobiernos, pero además en los diferentes niveles, nacional, subnacionales, pero además los diferentes órganos del Estado. Entonces, los datos que vamos a compartir esta tarde tienen esa mirada y lo que hacemos es cruzar estas obligaciones jurídicas internacionales con su cumplimiento no a través del registro de vulneraciones dentro de las categorías. Entonces, hay varios datos ahí, perdón, ahí el título es 2021-2024. Este es un primer golpe de vista, pero que nos muestra la totalidad de la problemática. Estos son los criterios que medimos, o los niveles, digamos, dentro de la institucionalidad y las libertades fundamentales. Y desde 2021 hasta 2024, que he querido traer datos completos anuales, tenemos algunos de 2025 también, que les compartiré luego, vemos que la categoría que más registros tiene en total es evidentemente la de institucionalidad democrática. Esto es lo que veíamos en una diapositiva anterior, ¿no? Vinculado a estos temas tan grandes y estructurales, con varias categorías. En una lógica de crecimiento paulatino, pero imparable, diría yo, ¿no? Eso tal vez tiene que ver también con que nuestros criterios de recolección de información han ido mejorando a través del tiempo, pero no se puede negar que la crisis de la institucionalidad en el país se ha profundizado. Pero no solo la institucionalidad democrática está en crisis, ¿no? Con 1.165 casos de los 3.092, sino que las libertades fundamentales tienen fuertes rasgos de obstrucción. Y dentro de ellas, una esencial, la libertad de prensa, es de las libertades la que más registros de vulneraciones tiene. En total, 562 en este periodo de tiempo largo, pero eso además nos muestra ciertas cuestiones que tienen que ver con el estado de las democracias. Una sociedad que no abre la posibilidad al intercambio de ideas, a la falta de consenso, disenso, construcción, no es realmente una sociedad democrática. El nivel de la libertad de prensa y el número de registros, que además es consecutivo como segunda categoría con más registros, y de las libertades la que más registros suele tener, pues es una alerta importante cuando hablamos, y ya veremos la vinculación con el tema de justicia. Ven que los números han ido subiendo en todos los casos, pero quisiera marcar, porque no es el tema central ver todas las libertades, el derecho o los derechos de defensoras y defensoras, que en realidad es el derecho a defender derechos, que de nuevo, en la misma lógica que las anteriores dos categorías, tiene una tendencia a subir, y en el último año 2024 bastante alta, casi se ha duplicado en registros. Entre ellos la veremos la criminalización, lo mencionaba Susana, es una de las formas más comunes y efectivas de acallar la defensa de derechos. Continuemos, por favor. Centrándonos en la categoría de institucionalidad democrática, pero con énfasis en el tema que nos ha traído esta tarde, la reforma judicial o la situación de la justicia desde los números, pues estos datos son interesantes. No siempre los sacamos porque nuestros enfoques no suelen ir a justicia en concreto, pero nos ha resultado muy interesante este análisis, porque ahí vemos que los casos vinculados a corrupción judicial, que justo se mencionaba hace un momento, suman 57 en este periodo de tiempo, que tienen que ver con consorcios, con estos escándalos vinculados a redes, ¿no? Que además relacionaban
autoridades del órgano judicial con autoridades del órgano ejecutivo, ¿no? Esa es la idea de consorcio. La falta de independencia de órganos del Estado es otra categoría que tiene 46 registros y que es una alerta importante porque precisamente nos muestra que esa soñada independencia de órganos constitucionalmente reconocida con este sistema de pesos y contrapesos no está funcionando. Esta otra categoría que es bastante amplia, que son procedimientos no basados en la norma, o sea, que son todas aquellas vulneraciones que van en contra de lo que está escrito en las normas, y aquí entra todo lo que es el tema de debido proceso, suma 77, de hecho, si ven, aquí ha sido más alto cada vez. Y otro ámbito en este periodo de tiempo que tiene bastantes registros son los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos que están relacionados con autoprórrogas, decisiones arbitrarias en ese contexto, elecciones judiciales con reglas poco claras, todo ese tipo de registros han entrado en este grupo. Y estas dos categorías que están ahí señaladitas con una llamada, porque no las hemos medido en todo el periodo de tiempo, son nuevas, y ustedes entenderán que en la lógica de monitoreo vamos tratando de mejorar la recolección de datos, y que hemos visto indispensable y poniendo, y son específicamente vinculadas a acceso a la justicia, y tienen que ver, por ejemplo, con casos como el del señor Aramayo, ¿no? Solo lo menciono como emblemático, el tema de ADEPCOCA, cuestiones de ese tipo que son pequeños en registro porque, como les digo, recién desde 2024, si no tengo ahora errado el dato, es que lo hemos venido midiendo porque hemos sido obligados por la coyuntura o por el contexto a incluir una categoría específica. Y la categoría enorme de presunción de inocencia, que es de las que más registro tiene, y que tiene que ver con actuaciones, sí, del órgano ejecutivo, mostrando imágenes, por ejemplo, de personas detenidas, pero vinculado a acción también, ineficiencia del órgano judicial. Por favor, la siguiente. Eso en lo que corresponde a institucionalidad democrática. Ahora, si nos centramos específicamente en libertades fundamentales, ustedes han estado en varias presentaciones de nuestros informes, hay mucho dato que analizar, hay mucho que decir, pero vinculado a este tema en concreto, hemos querido generar este cuadro que lo que hace es mostrar cuál ha sido la situación en 2024 en concreto. Por inmediatez temporal, digámoslo así, vemos que la institucionalidad democrática se ha llevado el 57% de los registros y buena parte de ellos tienen que ver con estos problemas de falta de independencia entre órganos, corrupción, no solo judicial. Aquí apuntamos que este tema, el tema de la crisis judicial, es una crisis que tiene que ver con varias otras vinculadas a la debilidad de la institucionalidad democrática. En general, lo han planteado ya en las otras dos exposiciones. Si queremos resolver este problema de fondo, pues las soluciones son enormes y son de fondo también, ¿no? Creo que es uno de los mensajes que deberíamos llevarnos esta tarde. Y mirando datos de 2024, no debería dejarnos pasivos el dato de las 150 vulneraciones contra la libertad de prensa, vinculado al ejercicio periodístico y a la posibilidad de intercambiar ideas y de disentir también, con 17% de los casos, y derechos de defensoras y defensores, que al final es todo aquel que defiende, promueve derechos, entonces varios de nosotras estaremos en esta categoría, que es otra forma de medir también en la buena salud de una democracia, que se ha duplicado y que ahora representa el 10% de los casos, ahora 2024. Aunque les diré que para 2025, para también que ustedes tengan datos más frescos, hasta agosto están procesados nuestros datos y van a salir en breve en un informe cuatrimestral, hay una lógica parecida, son 507 registros hasta agosto, y la institucionalidad democrática de nuevo tiene más del 50% con 264, y la libertad de prensa 137 registros. Entonces, las lógicas, los patrones se han repetido en 2025, profundizándose algunas cuestiones que voy a apuntar justo ahora, por favor. En el caso de la institucionalidad democrática en 2024, solo quisiera hacer énfasis en estas cuestiones que ya les había mostrado en una mirada de varios años y que se han repetido, insisto, lo que pasa es que se van profundizando, no cambian, no mejoran, se profundizan. Los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos que tienen que ver con el debido proceso, pero también en este caso es un dato más global, no solo respecto al órgano judicial. Los casos de acoso político, que obviamente no están vinculados directamente al órgano judicial,
pero que muestran la fragilidad del Estado en todas las instancias, ¿no? Que suelen repetirse. Este año son parecidos, creo que un poco más de 70, entonces vemos que hay tendencias que no estamos logrando resolver. Corrupción, y el acceso a la información también está por ahí. Entonces son estos temas recurrentes desde hace por lo menos 5 años, si no más, que no estamos resolviendo y que hay que abordar. Si hablamos de reforma judicial, pues hay que abordarlos también porque hablamos de cuestiones estructurales del Estado. ¿Cuáles son los temas de mayor preocupación que se repiten si hablamos específicamente del ámbito de la justicia? La corrupción como un patrón estructural y sin resolución todavía. La impunidad, y aquí hay que resaltarla, y debí yo resaltarla en la exposición, que afecta el ejercicio de derechos. Si hay un vínculo entre los temas de libertades fundamentales y esto que estamos hablando, es la absoluta impunidad en la que nos movemos cuando hablamos de restituir, investigar estos hechos de vulneración, porque al final estamos hablando de números, pero se traducen en el día a día de las personas, no en el cotidiano. Y el debilitamiento de la independencia judicial, que es el tema que nos ha traído esta tarde. Entonces, este vínculo, podemos pasar a la siguiente, este vínculo evidente estructural entre ejercicio de derechos, ejercicio de libertades esenciales en democracia y debilidad del órgano judicial, de la justicia, la falta de acceso a la justicia, es indiscutible. Y desde UNITAS llamamos a que se vea también esa dimensión del problema. Hablemos de libertades fundamentales en concreto. Solo hemos traído de ejemplo 2 de ellas, y algunas de las categorías que medimos, las más vinculadas y más preocupantes. En el caso de la libertad de prensa, la categoría de incumplimiento al deber de protección, la categoría de criminalización y la categoría de incumplimiento al deber de investigación y sanción vinculada a vulneraciones desde el órgano judicial son las más recurrentes. Y ahí vemos el tema de la criminalización de periodistas como un problema que se ha duplicado en datos en 2024. Gravísimo. Y sin posibilidad de resolución. La impunidad de los crímenes contra periodistas, y solo pongo ahí las Londras como un ejemplo terrible, es una cuestión que debería preocuparnos y que debería ponerse en la mesa cuando hablamos de debilidad del órgano judicial y todo el sistema de justicia. Y si hablamos de defensores y defensoras, que Susana también lo había mencionado, la criminalización, la falta de protección en situaciones de riesgo y el incumplimiento en deber de investigación, de nuevo impunidad, es un problema parecido al de periodistas. Y si en una sociedad que se dice democrática, las y los defensores no pueden ejercer su labor con libertad, ¿cómo será para las demás personas cuando quieren exigir sus derechos? Entonces, estos números nos muestran de nuevo este vínculo inevitable, necesario, esencial, entre acceso a la justicia institucional y democrática y libertades fundamentales. Solo para cerrar estas ideas, diremos que la justicia es una condición habilitante para el ejercicio de estas libertades que parecen obvias, como expresarnos, pero con los datos hemos visto que no lo son tanto. La impunidad estructural en todos estos ámbitos erosiona el ejercicio de estos derechos y repercute en el día a día finalmente de las personas. Entonces, son temas estructurales, pero que al final son parte de nuestro día a día también. Y todo ello conlleva, y hay datos que lo evidencian, a un cierre progresivo del espacio cívico y la autocensura al momento de plantear nuestras demandas como defensores y defensoras de derechos, que insisto, aquí hay varios y varias. De hecho, Bolivia tiene categorizado ya hace varios años desde organismos internacionales y también desde nuestra medición como un espacio cívico obstruido. Entonces, uno de los retos es avanzar desde la sociedad civil proponiendo para que esto cambie y vaya mejorando. Por favor, la siguiente. Finalmente, estas son ya las 2 últimas diapositivas. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? Porque es importante, insisto, mirar desde lo estructural, pero traer los datos al cotidiano, al día a día de las personas, con los ejemplos también que daban, que nos manejamos en un ambiente de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones. Y eso, si eso se lleva al terreno de decisiones judiciales, pues estamos jugando con la libertad de las personas, con la dignidad de las víctimas, y eso es gravísimo para un Estado. El riesgo para los derechos fundamentales, pues se vulnera y se normaliza esa vulneración en el día a día, eso es lo que ha pasado, pero además, si hablamos de defensores de derechos, se manda un mensaje de que hay que callarse, porque si no, puede ser criminalizado o criminalizada.
Los procesos judiciales no dan garantías efectivas, eso lo sabrán ustedes mejor incluso que yo. El tema del acoso político se normaliza no solo hacia las mujeres, sino como una forma de acallar voces disidentes, y tenemos que convivir en medio de un periodismo y una libertad de prensa vulnerable, lo que nos lleva a una sociedad desinformada, menos información confiable para la ciudadanía, menos posibilidad de disentir, por lo tanto una democracia cada vez más débil. Desde estos datos, desde estas realidades, refrendando todo lo que ya se ha propuesto desde la sociedad civil, la plataforma tiene un largo trabajo, la Defensoría tiene también propuestas muy sólidas, no nos vamos a repetir en ellas, son instituciones que trabajan en esto, más bien nosotros desde UNITAS, desde los colectivos de defensoras y defensores de derechos, sobre la base de estos datos, primero lo que planteamos es que todo lo que se haga, como ya lo han dicho nuestros colegas, es algo participativo. La sociedad civil tiene que participar en todos los ciclos de la política pública. Pero esto tiene que ver con, primero, restaurar el equilibrio entre los órganos. Ninguna reforma va a funcionar si se mantienen las formas de injerencia del órgano ejecutivo hacia el órgano judicial, principalmente, pero no el único. Alinear la reforma judicial con un pacto nacional, finalmente por el Estado de Derecho, y eso nos muestra lo estructural del tema. Si solo apuntamos, muy entre comillas, a una reforma judicial y el resto de la institucionalidad sigue debilitada, no vamos a avanzar hacia donde queremos avanzar, que es, como decía Marcela, a justicia para todos y todas en nuestro día a día. Eso nos lleva a reconstruir los cimientos institucionales de la justicia, y ahí ascribimos a las propuestas de los colegas. No se trata solo de cambiar la forma de elegir altas cortes, estarán de acuerdo, hay muchas cuestiones más que hay que abordar. Consolidar un sistema integral de transparencia y anticorrupción, reducir la impunidad en violaciones a libertades fundamentales. Con estos datos podemos ver que en el caso, hay impunidad en todos los temas, pero en el caso de defensoras, defensores de libertades fundamentales, el tema es álgido. Y si las libertades son el termómetro de las democracias, pues estamos en problemas. Y finalmente, fortalecer las garantías para la libertad de prensa y expresión, que es un tema que no se toca siempre, pero que hay que abordarlo como transversal si hablamos de nuevo de una democracia saludable. Muchas gracias, esa es nuestra propuesta. Agradecemos de igual manera la presentación de Claudia Terán de la Red UNITAS sobre las sugerencias a la reforma de justicia desde el Observatorio de Libertades Fundamentales. Vamos a abrir nuevamente un espacio, por favor, para 3 comentarios más, y con ello vamos a entrar a las conclusiones. Ya tenía 2 personas en espera. Un momento. Agradecer a la Defensoría por este espacio. Yo creo que se hace necesario este espacio y muchos más para escuchar a la voz de los defensores de derechos humanos como a la sociedad civil, porque día a día se están vulnerando nuestros derechos. Entonces viene a bien aquella reforma judicial, pero siempre con el enfoque de derechos y escuchando las voces de los de las diferentes instituciones que con mucho esfuerzo rescatan nuestra vocería. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a los hermanos de Fundación Construir y Defensor del Pueblo y también todos los presentes. Y un poco quería comentar respecto a lo que se está debatiendo de la reforma judicial, el tema en este caso de la igualdad de jerarquía que se habla entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Para el Defensor del Pueblo, nosotros hemos estado en varias ocasiones en la ciudad de Sucre, y en el momento en que, por ejemplo, se ha estado pidiendo oficinas para, en este caso para la GIOC, el Tribunal Constitucional y bueno, también el Consejo de la Magistratura, nos salen de que el tribunal, la jurisdicción indígena no está en la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿de qué igualdad de jerarquía podemos hablar? Una justicia indígena originaria que, bueno, se arregle los indios solitos, sin plata, ¿no? Entonces, es algo medio irónico, ¿no? Es decir, todo el mundo dice igualdad de jerarquía, sí, pero no hay tal igualdad de jerarquía.
Ahora, por otro lado también, no sé, la verdad es que este tema de la reforma judicial y en su ámbito general parece sería medio cantaleta, ¿no? Porque yo vería una crisis moral de la sociedad actual, desde los gobernantes y desde los administradores de justicia, ¿no? Entonces, no sé, como dicen, si es que los lobos hacen las leyes, no sé si es que habrá justicia. Muchas gracias. Si tuviéramos alguna consulta en sala, vamos a proceder, por favor, con los comentarios finales. Vamos a invitar a la directora de Planificación, la licenciada Jennifer Huachilla, para hacer los comentarios finales. Buenas tardes a todas, todos. Como decía nuestro defensor, la idea es que esta sea una primera oportunidad de análisis sobre las propuestas de reforma judicial que ya están en mesa desde hace mucho tiempo, como decía Susana. A manera de conclusión, únicamente decir que entre las propuestas recientes y las antiguas, hay mucha coincidencia, o sea, este tema ha sido diagnosticado, las reformas judiciales, la necesidad de reformas judiciales ha sido sobrediagnosticado en el país. O sea, existen muchos documentos publicados, otros que no han sido publicados, documentos construidos desde la sociedad civil, como ha hecho referencia Susana, y hemos visto también que estamos hablando de lo mismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, entre los temas comunes identificamos, en primer lugar, el tema de acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, con énfasis en poblaciones vulnerables o colectivos específicos. Hacía referencia Claudia en la necesidad de poner el foco también sobre el acceso a la justicia de defensores de derechos humanos, víctimas de violencia de Estado. También tenemos colectivos específicos como víctimas de violencia basada en género, y todo el tema de acceso a la justicia no puede plantearse sin, o más bien obviando la necesidad de una reforma en la justicia penal, ¿no? Entonces creo que el tema de acceso a la justicia y lucha contra la impunidad es un gran tema, y en realidad podría abarcar todos los demás, pero yo creo que metodológicamente vale la pena identificar al acceso a la justicia como uno de los grandes temas pendientes de la reforma. Se ha ido avanzando en este tema, así también lo han hecho referencia todos los expositores, pero quedan muchos pendientes. Entonces, un gran tema es el acceso a la justicia, lucha contra la impunidad, con énfasis en algunos colectivos y ámbitos judiciales específicos. También, además de la justicia penal, la propuesta de la Defensoría del Pueblo también planteaba hacer énfasis en la justicia agroambiental, por ejemplo, ¿no? Que es otro gran pendiente. Otro segundo ámbito donde coincidimos todas las propuestas en que hay necesidad de continuar el análisis y definir propuestas de reforma es en el ámbito de la independencia judicial. Esto tiene que ver con carrera judicial, con nombramiento de altas autoridades judiciales, procedimientos de nombramiento, que incluso pueden tener que ver con propuestas de reforma constitucional, ¿no? Entonces, han habido incluso propuestas de ciudadanas que planteaban una reforma constitucional para cambiar la modalidad de preselección de estas autoridades judiciales. Entonces, otro gran ámbito de discusión sigue siendo el tema de independencia judicial, que tiene que ver con nombramiento de altas autoridades, pero también con el nombramiento de los jueces, ¿no? Se ha avanzado, hay carrera judicial, hay carrera fiscal, pero ahora hace falta hablar de evaluación, ascenso. Hay reglamentos previstos en estos ámbitos, pero no se están implementando, ¿no? Y además cada gobierno que entra cambia el reglamento, entonces hay que ver si es que hay algún cambio en este ámbito. Entonces, independencia y nombramiento de autoridades. En el tema de independencia también está claro el presupuesto, ¿no? El presupuesto judicial. Y la implementación de ese presupuesto, porque también hay
ámbitos en los que se está ejecutando el presupuesto que no necesariamente son los que tienen que ver con la administración de justicia, ¿no? Hay que discutir ahí, por ejemplo, la viabilidad del Consejo de la Magistratura, tenemos la DAF, ¿no es cierto? La DAF, la gran DAF, que tiene, no sé si conocen, Sucre tiene un edificio inmenso, ¿no? Y que refleja la inversión, entre comillas, que hace el Estado en todo el tema de la administración de recursos del órgano judicial. Bueno, entonces ahí en Independencia está nombramiento de autoridades judiciales, está el presupuesto, están varios temas que ameritan también una discusión pública y con énfasis en esos temas. El tercer tema lo ha mencionado David Inca en su comentario, el tema de lucha contra la corrupción es clave, ¿no? Y tiene que ver con políticas de transparencia del órgano judicial, políticas específicas sobre la transparencia del órgano judicial, porque tenemos políticas nacionales de transparencia, pero no tenemos una política específica sobre transparencia en el órgano judicial, en las instituciones operadoras de justicia. Hay estándares internacionales en este ámbito que deben implementarse. Y no estamos hablando de un tema menor realmente, ¿no? Es un tema que está muy enraizado, no hay información, no hay datos de la corrupción, pero todos somos conscientes de que eso es un grave problema, es como el elefante en la sala, ¿no? El cuarto tema es el pluralismo jurídico, ¿no? Ya nos comentaba Mama Marcela de la importancia de trabajar este tema. Está pendiente la reforma de la ley de deslinde jurisdiccional, ya el Comité contra la Discriminación Racial ha dicho que esa ley es inconstitucional. Hay propuestas de reforma de esta ley que se han presentado en la Asamblea Legislativa, no han seguido su curso. Entonces tenemos ahí muchos pendientes de coordinación entre autoridades indígenas originarias campesinas y autoridades del Ministerio Público del órgano judicial. Hay protocolos que no se han implementado, o sea, ahí tenemos otro gran tema, ¿no? En quinto lugar, que probablemente puede unirse a acceso a la justicia o no, está el tema de modernización de la gestión judicial. Puede ser un tema transversal, puede ser tratado de manera independiente, tiene que ver con, como lo ha dicho nuestro defensor, la necesidad de profundizar la digitalización de expedientes, la firma digital, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con un tema más de fondo, que es la gestión de la administración de justicia. En términos de gestión de calidad, la Defensoría del Pueblo está saliendo en este momento de un proceso de certificación ISO, ¿no? Que nos ha costado un montón. ¿Por qué? Porque es todo un proceso de un análisis interno de la necesidad de tener procedimientos que apunten a la satisfacción del usuario, ¿no? Y que estos procedimientos cumplan estándares de calidad. Entonces, todo el tema de la modernización de la justicia tiene que ver también con estándares de gestión de calidad. Hay países, hay experiencias muy interesantes de certificación ISO del órgano judicial en México, otros países. Hay necesidad de empezar a hablar de ese tema también aquí, ¿no? Pero puede ser un tema o un ámbito de análisis específico, puede ser parte de acceso a la justicia, hay que decidir cómo tratarlo. Y hay temas transversales como las reformas normativas urgentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo mejorar el acceso a la justicia a partir de medidas normativas urgentes, cómo mejorar la independencia judicial a partir de estas reformas que hacen falta, son decisiones de política pública que hay que tomar de medida urgente, ¿no? Cómo reducir la detención preventiva, o sea, hay temas que ya están cayéndose por la gravedad de la temática. Otro tema transversal es la participación ciudadana y, como decía Claudia, en todos los ciclos de la política pública, ¿no? Entonces, cómo abrir la participación ciudadana en cada uno de estos ámbitos de análisis.
Y finalmente un tema que a la Defensoría del Pueblo le interesa mucho, que es el enfoque transversal de derechos humanos, el enfoque de género, los enfoques de interseccionalidad, ¿no? ¿Y esto qué significa el enfoque de derechos humanos? Significa que todos estos temas de acceso, de independencia, de transparencia, en todos estos temas hay estándares internacionales que son parte de tratados internacionales que Bolivia ha suscrito. O sea que tenemos obligaciones internacionales como Estado de cumplir con esa normativa contenida en tratados, y hay estándares en cada uno de estos temas. Ese es el enfoque de derechos humanos. Ahora, el enfoque de género, lo mismo. O sea, hay recomendaciones de órganos de tratados sobre la necesidad del acceso a la justicia de las mujeres, de tener un enfoque de género en toda la administración de justicia. Un dato chiquito es que el Consejo de la Magistratura no produce información sobre cuántas mujeres litigan en el sistema judicial, ya sea como litigantes, como presentantes de denuncias o como denunciados o víctimas, ¿no? O sea, no existe esa información. Tampoco existe la información de cuántas personas acuden al sistema judicial desagregando los datos de edad, por ejemplo. O sea, no hay ningún nivel. Entonces, lo que decía Susana, o sea, necesitamos tomar decisiones de política pública con datos, y no hay esos datos. Y en muchos casos probablemente tengamos que producir los datos, ¿no? Entonces, eso es el enfoque transversal de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque generacional. No vamos a poder implementar estos enfoques sin datos. Entonces, y hay que plantearlo también, ¿no? De esa manera. Entonces, esto a manera de conclusión, vuelvo a la propuesta del defensor de que este es un ciclo, el inicio de un ciclo. Ya veremos cómo lo planteamos en mesas individuales, mesas específicas por cada uno de estos temas, mesas de trabajo por colectivos, ¿no? Por poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a sentarnos un poco también con nuestros socios de sociedad civil para ver cómo podríamos continuar con este ciclo, pero yo creo que estos temas ya nos plantean una agenda de discusión, de análisis ya muy amplio, ¿no? Entonces hay que ir también aterrizando, porque probablemente no podamos plantearlos todos de una vez, habrá que priorizar, ¿no? También. Y apuntar algunas propuestas en algunos temas específicos, ¿no? También ese puede ser el camino. Así que bueno, eso sería a manera de conclusión. Le devuelvo la palabra al defensor para el cierre y para la despedida, ¿cierto? Bueno, luego del resumen que ha hecho Jennifer con las intervenciones de los expositores, las expositoras y también de la gente que ha ido participando en este escenario, pues tenemos, como decía Jennifer, una agenda pendiente de ir discutiendo, reflexionando a través de diferentes mecanismos. Quiero agradecer a todas y todos los participantes en esta jornada, que sea el inicio, reitero, de todo un proceso de construcción colectiva, porque este es un tema que pues amerita la participación de todas, de todos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia.